Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est en pleine Coupe du Monde. Petite vidéo concernant le Barça. Cette fois-ci, n'hésitez pas à donner de la force en likant cette vidéo, mais également en likant les autres vidéos relatives au débrief des matchs de la Coupe du Monde pour ceux qui n'ont pas le temps de les voir. Alors, lors de cette vidéo, on va évoquer une interview qui a été donnée par Xavi concernant la Coupe du Monde et également la situation du FC Barcelone, de Robert Lewandowski, des objectifs de la saison en termes de titres. Donc je vous la mets tout de suite. Bueno, estas individualidades siempre destacan, siempre marcan diferencias, ¿no? Y veo a Leo muy fuerte, muy fuerte. Estos 6 meses en París, creo que estamos viendo otra vez al mejor Messi y va a marcar diferencias, ¿no? Creo que han hecho equipo, familia, Scaloni trabaja muy bien, llevan muchísimos partidos invictos y esto significa mucho, ¿no? Para la confianza y la moral de Argentina, ¿no? Yo creo que Argentina con Brasil van a llegar muy lejos, ¿no? Mínimo semifinal, final, les veo allí, ¿no? Les veo un punto por encima del resto, ¿no? Tanto a Argentina como a Brasil, y le deseo lo mejor a Messi como amigo y a Neymar también como amigo, o sea que van a marcar diferencias para sus países seguro. Para mí no hay discusión, para mí sigue siendo el mejor futbolista del mundo y el mejor de la historia, ¿no? Comparable con los mejores de cada etapa, ¿no? Tanto Maradona como Pelé, como Cruyff, como Di Stéfano, pues este futbolista, y además que el fútbol va creciendo y va evolucionando, Leo sigue siendo el número uno, independientemente de si gane o no el Mundial. No gane el Mundial, Leo. Para mí sigue siendo el número uno, sí. Lo veo un mundial muy igualado, muy parejo, difícil, ¿no? Quizá veo a los sudamericanos, Brasil, Argentina, un peldaño por encima de los europeos, ¿no? Y de alguna sorpresa que pueda haber africano o asiático, pero veo muy fuerte a Brasil, con Neymar a la cabeza, y veo a Leo muy fuerte, muy motivado. Quizá sea su último mundial también, y luego hay un grupo de selecciones europeas encabezada por Francia, España, Portugal, Inglaterra, Alemania, muy fuertes también, ¿no? Yo creo que va a estar ahí, salvo sorpresa, ¿no? También está Bélgica, Croacia, que pueden llegar a ser también una sorpresa, que ya no lo son tanto, ya van siendo realidades en el anterior mundial, y por ahí va a estar la cosa, ¿no? Tampoco no voy a descubrir nada, ¿no? Pero veo quizá a Brasil y Argentina un peldaño por encima, sí. Bueno, que juegue con mucha personalidad, ¿no? Yo creo que vamos a ver una España apretando arriba, siendo protagonista con el balón, teniendo mucha posesión, siendo muy vertical, que es lo que quiere Luis Enrique. La verdad, España con mucha personalidad. Hay mucha gente joven que quizá no tenga tanta experiencia, pero los Busquets, Jordi Alba, Coque, estos sí que tienen realmente experiencia, y hay una mezcla muy buena para que España pueda llegar lejos, ¿no? No hay competición, ahora estamos viendo el Mundial con cómo van a quedar también los futbolistas del Barça, bueno, con toda la ilusión de ver el Mundial, pero también ya preparando lo que nos viene la segunda parte de la temporada, que va a ser realmente muy dura, ¿no? Los jugadores van a venir del Mundial, van a venir con una exigencia máxima que es jugar el Mundial. Estamos en una temporada muy atípica para todos los entrenadores de clubes, ¿no? Bueno, vamos a recurrir, ¿no? Que creemos que es una sanción excesiva, ¿no? Excesiva por lo que fue un gesto, creo que además impulsivo, ¿no? Él lo explicó muy bien a nivel público. Yo creo que es excesivo, ¿no? Yo creo que es demasiado la sanción. Vamos a recurrirla a ver si realmente la podemos reducir, porque creo que además Robert es un ejemplo de conducta en todos los sentidos. Siempre ha sido un ejemplo donde ha jugado, en la selección, en el Bayern, ahora aquí estos meses en el Barcelona, y creemos desde el club que es excesiva, sí. Nosotros, el objetivo, he dicho muchas veces, ¿no? Este año las expectativas son muy altas y nos hemos propuesto ganar títulos esa temporada, ¿no? Creo que se ha hecho un equipo para eso, el objetivo es claro, y ahora la Liga gana más importancia todavía, siendo eliminados de la Champions. Esa Europa League también la queremos ganar, la Copa y la Supercopa, pues ganan muchos enteros para conseguir los objetivos esta temporada, ¿no? Pues ojalá quedemos primeros nosotros, y al final nos da igual quién quede segundo o tercero, ¿no? El objetivo principal del Barça es quedar campeones. Outre cela, donc outre cette interview assez intéressante, bien que courte de la part de Xavi, il y a également des informations relatives à Memphis Depay qui sont tombées, à Memphis qui s'est exprimé hier à la fin du match contre le Sénégal, victoire des Pays-Bas 2-0.
eh bien Memphis s'est expliqué concernant son futur en disant que eh bien, son futur pour l'instant, il ne sait pas ce qu'il adviendra après cette Coupe du Monde, qu'il verra bien, mais que pour l'instant, il se concentrait sur le mondial et ensuite à voir ce qu'il se déroulerait. Une réunion est donc prévue post-Coupe du Monde pour Memphis Depay et ses avocats afin de déterminer les marches à suivre concernant le Néerlandais qui, lui, préférerait rester et partira libre en fin de saison pour avoir une prime à la signature dans son nouveau club, tandis que le Barça voudrait économiser une partie de son salaire en le laissant partir dès le mois de janvier. Mais en janvier, est-ce qu'il y aura des clubs ? Peut-être, ça dépend de s'il fait une énorme Coupe du Monde ou pas à mon avis. Donc à suivre concernant le Néerlandais Memphis Depay. Sinon, autre information, on va dire un peu plus annexes, celle concerne Marco Asensio. Vous allez me dire pourquoi il me parle d'Asensio ? Tout simplement parce qu'Asensio, le joueur du Real Madrid, il a répondu à une question d'El Chiringuito. La question était tout simple. Est-ce que tu pourrais signer au Barça ? Et là, la réponse, elle est bizarre. Il répond la chose unique à laquelle je pense, c'est le Real Madrid. J'y suis heureux, mais dans le futur, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc là, super étonnant quand même de la part d'un joueur du Real Madrid comme Asensio. Alors on sait qu'au début, avant qu'il signe à Madrid, je crois qu'il jouait à Majorque ou quelque chose comme ça, le Barça avait été intéressé, finalement il avait choisi le Real Madrid. Mais aujourd'hui, pourquoi on va se casser la tête à prendre un joueur comme Asensio ? En plus, un ex-joueur du Real. Enfin, pour l'instant, il est encore joueur du Real. Mais s'il venait, ce serait un ex-joueur du Real qui, à mon avis, n'a pas la qualité pour te faire augmenter le niveau réel de l'effectif. Ce sera un joueur qui va rentrer dans le rang, à mon avis, et rien de plus. Donc, c'est pour moi assez étonnant. Et c'est pas la première fois qu'on entend cette rumeur le liant déjà à Barcelone. Surtout que, puisqu'il sera libre en fin de saison, peut y avoir des rumeurs, mais la réponse du joueur est quand même assez étonnante, sachant que c'est quand même un joueur du Real. Donc ça, c'est quand même très étonnant. Mais bon, on rappelle quand même que c'est des rivaux historiques. Et j'ai l'impression que le mec a oublié que le Barça et le Real étaient censés être des rivaux. Donc ça, complètement dingue comme message de la part d'Asensio. Enfin bref, la vidéo est terminée. Je vous laisse repartir à vos occupations ou tout simplement à regarder les matchs de la Coupe du Monde. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, commenter, partager pour soutenir la chaîne évidemment. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.